que PMI tiene sobre el alcance de los proyectos es que es todo el trabajo necesario para lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Un concepto un poquito distinto de lo que el alcance pues, significa dentro del lenguaje cotidiano. Y este es importante, la administración del alcance, entonces es el conjunto de procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. Esto de solo el trabajo requerido es una cuestión de disciplina que normalmente nos falla cuando planificamos y ejecutamos proyectos. Estamos hablando de planificar. Digamos que de todos modos siempre puede generarse un poquito de indisciplina en este sentido, tratando de abarcar un poco más de lo que el proyecto mismo requiere, ¿no? Entonces, como se trata de la formación, el conocimiento de un gerente de proyecto, pues un buen punto para preocuparse un gerente de proyecto es asegurarse de que el alcance incluye solo el trabajo que se necesita para el logro de los objetivos. Sí, bueno, y que incluye todo lo que se necesita para el logro de los objetivos. Como les decía, es un poquito porque a veces nos falla la disciplina y nos vamos un poquito por las ramas tratando con buena fe, normalmente, de mejorar la performance del proyecto, pero pues muchas veces nos enredamos en cosas por, por tratar de darle un poco más de logro a los proyectos. Ese es el famoso, el famoso ya que menciona muy frecuentemente nuestro vicerrector administrativo. Ya que estamos en esto, pues, ¿por qué no hacemos esta otra cosita? Ya que le hicimos este gasto aquí, pues aprovechemos, incluimos esta otra cosa. Sí, ese ya que es cuando normalmente lo tomamos con sentido humorístico, es muy serio porque siempre esa disciplina de limitarnos solo a lo que requiere el proyecto, normalmente esa disciplina nos falla. Entonces, recomendación como gerente de proyecto que normalmente al poco tiempo de graduados van a estar haciendo ese trabajo, el gerente de proyecto se asegurará de que su alcance lo ha definido con todo lo que tiene que hacer para lograr los objetivos y solamente lo que tiene que hacer. De acuerdo, de esto hemos hecho un poquito de trabajo en algún momento, posiblemente en administración. No sé si recuerdan cuando hablábamos de la planeación y nos hicimos unos modelitos de plan operativo, básicamente una matriz de plan operativo en donde definíamos cuáles son los objetivos que vamos a lograr, con qué actividades se logran esos objetivos y definidas las actividades, quién es la persona responsable de la actividad, cuánto va a costar, cuándo se inicia, cuándo se termina, etcétera, etcétera. Todo lo requerido para operativamente lograr y cumplir con todas las tareas requeridas para el logro de los objetivos, ¿cierto? Es la idea básicamente es lo mismo, la planeación, el plan operativo del que hablábamos en administración y el alcance del proyecto. Aquí hablando un poquito de procesos en esta diapositiva, porque PMI centra mucho de su
normativa en plantear las cosas a través de proyectos. Como nosotros no vamos a desarrollar en su totalidad el esquema de PMI, pues vamos a mencionar los procesos, pero los vamos a, a pasar un poquito rápido. Entonces, ¿qué qué procesos se requieren ejecutar para la administración del alcance del proyecto? Como todos, como todas como la administración de todos los campos de conocimiento que plantea PMI, hay procesos inicializadores, hay procesos de planeación, procesos de ejecución, procesos de control y procesos de cierre, ¿no? Ese es el esquemita que veíamos en la segunda clase, si no me equivoco. Eh, estos 5 grupos de procesos, pues aquí en esta diapositiva ustedes están viendo los principales alrededor de la administración del alcance del proyecto. Procesos de iniciación, los procesos de iniciación son estos procesos mediante los cuales se reconoce la existencia de un proyecto o se acepta que el proyecto cumplió con un entregable y puede pasar a una etapa de avance posterior. El segundo proceso es la planeación del alcance y esa planeación del alcance establece un documento escrito. Ahorita vemos un poquito de detalles respecto a ese documento escrito donde están los principales elementos que van a caracterizar el proyecto. Un tercer proceso es la definición del alcance y en esa definición del alcance está lo que decíamos hace un momento, le llamábamos en proyectos de ingeniería civil, la cubicación o el cálculo de las cantidades de obra, y con las herramientas modernas vamos a hablar allí de la estructura de desglose de trabajo. Esa es la parte más interesante y más necesaria de nuestro pues del alcance, tal como lo vamos a ver en nuestro curso de proyectos de ingeniería civil. Después está la verificación del alcance. La verificación del alcance hace referencia a la aceptación del alcance del proyecto por parte de todas las partes interesadas. O sea, toda parte interesada va a establecer si se cumplió, si se logró, si los objetivos planteados, en qué grado fueron logrados, pues, en la repetición, el logro de las metas, etcétera, ¿no? Y procesos de control, como siempre, el control de cambios del alcance, que tiene que estar integrado a un control de cambios general dentro de la administración de la integración del proyecto. Vamos a mirar un poquito de detalle sobre estos punticos, ¿no? En relación con el proceso de iniciación, o sea, ese reconocimiento de que el proyecto existe y o tiene que avanzar a una siguiente fase, hay 2 documentos importantes que son la información sobre el proyecto, todo lo que tiene que ver con, con, con la razón por la cual se ejecuta el proyecto, ¿cierto? Cuál es el problema que trata de solucionar, cuáles son los beneficiarios que se van a tener en este proyecto. En fin, toda la justificación del proyecto, lo que se puede informar
acerca de costo, tiempo y calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese primer documento que forma parte del alcance del proyecto se da como parte de los procesos de iniciación, es un documento que contenga toda la información relevante sobre el proyecto. Y no menos importante, eh, lo que tiene que ver con el producto. Recordemos que del proyecto siempre va a surgir un producto y ese producto va a tener unas características acordes a las necesidades que trata, que trata de satisfacer, del problema que trata de solucionar o de la oportunidad que trata de aprovechar, ¿no? El proyecto. Entonces, también las características del producto pues tienen que manifestarse en un documento claro, conciso y completo. El segundo proceso entonces es la planeación del alcance y también es un documento, digamos que la planeación del alcance se manifiesta en un documento escrito, ¿no? que contiene, establece los límites y los contenidos del trabajo del proyecto. O sea, básicamente este documentico tiene una parte clave. Bueno, primero, los objetivos del proyecto y segundo, lo que se llaman entregables dentro de este léxico del PMI. Los entregables son hitos. No sé si ustedes han usado últimamente Project, el software de Project. Ahí este programa les pide definir hitos. Los hitos son puntos claves dentro del desarrollo del proyecto. Metas que se logran, resultados parciales que se logran y forman parte del resultado final, ¿no? Entonces, el PMI les llama entregables y son eso, como partes importantes del proyecto sobre las cuales se hace un análisis de cumplimiento, por decirlo de alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, el documento de la planeación del alcance incluye esos elementos que acabamos de mencionar. Esta declaración del alcance forma parte de la planeación, forma parte de los documentos. Entonces, aquí está como un ligero listadito de lo que incluye pues el documento de la planeación, es lo que se le llama la declaración del alcance. ¿Qué se tiene en la declaración del alcance? Primero, la justificación del proyecto, o sea, las necesidades, o los problemas o las oportunidades por las cuales el proyecto se ejecuta. Un resumen de la descripción del producto, listado de las entregas. Estos son los entregables que habla el PMI. Subproductos que se generan en distintas fases del proyecto y que en conjunto constituyen la entrega total y satisfactoria del proyecto. Bien, por poner un ejemplo, si nosotros estamos hablando de un edificio, esas fases o partes o subproductos del proyecto los podemos ver claramente, ¿cierto? Pensemos en un edificio y ese edificio, para lograr hacer ese edificio, hay unas etapas o partes
que son claramente definidas y todas ellas supremamente importantes, como cuáles, por ejemplo. En la construcción de un edificio, en el proyecto de un edificio, estamos hablando, por ejemplo, del movimiento de tierras, ¿cierto? Y esa labor de movimiento de tierras es un hito cuando la cumplamos, ¿no es cierto? Y otro hito dentro, o otro entregable dentro del proyecto de edificación podría ser la construcción de la estructura de cimentación, ¿no? Todo lo que está integrado allá abajo dentro del diafragma pues inferior, las zapatas, los pedestales si los hay, las vigas de cimentación, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso en conjunto es la cimentación del edificio y la cimentación del edificio es una, un subproducto del edificio en conjunto. Entonces, igual vamos a hablar de la estructura sismo resistente como otro producto importante o entregable. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la mampostería. Entonces, en un edificio también hay una estructura y unos elementos de cubierta. Hay unas instalaciones, ¿cierto? Cada una de esas cosas que hemos mencionado, que vienen a ser como grandes capítulos dentro del proyecto dentro del proyecto de un edificio, pues es lo que equivale a lo que en un proyecto de tipo general el PMI le llama entregables, ¿no? ¿Cierto? Subproductos que se generan en distintas fases del proyecto y que en conjunto constituyen la entrega total del proyecto. Bueno, y otro elemento que está en la declaración del alcance son los objetivos y metas, ¿no? PMI, que es muy pragmático en los planteamientos y en las normas y en las guías que da, pues siempre habla de objetivos con criterios cuantificables. Sí, cualquier objetivo que no tenga esa característica de cuantificable es muy difícil de administrar, es muy difícil de saber si se logró o no se logró. Y pone, por ejemplo, un objetivo como lograr la satisfacción del cliente, ¿cierto? Por algo, por decir algo. Lograr la satisfacción del cliente, aun cuando es un propósito, pues, de la labor de cualquier organización o del trabajo que se hace en un proyecto, pues es muy difícil saber si se logró o no se logró y en qué grado fue logrado, etcétera, ¿no? Entonces, más bien el PMI se inclina hacia ese tipo de objetivos que muchos de los ingenieros llamamos metas en vez de objetivos, que son logros cuantificables, ¿cierto? Mejorar en un 10% la participación en el mercado, ¿sí? Cosas que uno puede contar, cuantificar. Y el tercer proceso, dentro de estos 5 procesos de los que estamos hablando, es la definición del alcance. Aquí nos vamos a detener un poquito más en nuestra exposición, en esta definición del alcance. ¿En qué consiste esta definición del alcance? Es importante verlo, ¿no? En subdividir las principales entregas del proyecto en componentes más pequeños. ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Para poder hacer estimativos de costo, tiempo y uso de recursos de una forma más precisa, ¿no? Como definición de la línea base para la medición de la ejecución y el control, para facilitar la asignación de responsabilidades y
todas esas, todos esos daticos de definición que hablábamos anteriormente, que hacíamos en lo que le llamamos la planeación operativa, en la matriz del plan operativo, que como decíamos, vuelvo y repito, pues están los objetivos que se persiguen, las actividades que hay que lograr, si quieren más detalle, las tareas que hay que hacer, asignar responsabilidad, o sea, quién es el responsable por la ejecución de la tarea o de la actividad, con qué recursos va a trabajar, por ejemplo, el equipo humano que lo va a acompañar en el logro de esa actividad, de esa tarea, cuánto cuesta, cuánto dura, en fin, ¿no? Dificultades que se pueden tener, etcétera. Entonces, entonces uno puede subdividir cada elemento que constituye el proyecto, producto, pues, ¿no? Subdividirlo en elementos que nos permiten un manejo más fácil, pues, de las cosas, de los elementos sobre los cuales se ejerce administración del trabajo. Entonces, la herramienta que pues vamos a plantear para la definición del alcance es lo que se llama la estructura de desglose del trabajo. Entonces, ahorita la estructura de desglose del trabajo la vamos la vamos a, la vamos a mirar como herramienta metodológica, si se quiere, para lograr esa definición plena de lo que es el alcance del proyecto. ¿Cómo se puede hacer? O sea, el procedimiento que aquí estoy mencionando, pues es procedimiento de tipo general. ¿Sí? Quisiera que lo miremos un poquito y luego podemos comentar acerca de esto. ¿Cuál es el procedimiento? Digamos que puede ser, no tiene necesariamente que ser, sino que puede ser así como está planteado en esta diapositiva. ¿Qué hacer? Entonces, dividir el proyecto en sus principales componentes. Es como la primera tarea que se puede hacer, dividir ese proyecto en sus principales componentes que le llaman entregas y que también pueden ser los objetivos. Es que lo que sucede es que hablamos de proyectos en general y en proyectos ya más concretos como los proyectos de ingeniería civil, eh, podemos concretar algunas de estas cosas. Pero en principio estamos hablando de lo general y esos principales componentes de los que hablamos aquí en este puntico pueden ser eso, pueden ser los entregables, como también pueden ser los objetivos. En el plano operativo del curso de administración eran los objetivos, ¿de acuerdo? Bueno, después, cada uno de esos componentes del proyecto general se dividirán también en las actividades necesarias para lograrlo, ¿no? Si todas las actividades cumplen con, con unas características que están enunciadas ahorita enseguida, el desglose está bien hecho y si no, pues toca seguir desglosando, ¿no? Bueno, como de pronto lo que estoy diciendo me está saliendo muy en abstracto, concretémoslo un poquito con el ejemplo que nosotros más conocemos, que es el de la construcción de un edificio que acabamos de mencionar. Vamos un poquito con eso.
Digamos, tenemos un edificio, listo, ese es el propósito final, pues, del proyecto, que es tener ese edificio. Eh, para hacer la EDT, ¿cuáles son las partes más importantes, las partes significativas o los entregables del proyecto? Decíamos, vamos a tener movimientos de tierras, otro elemento sería la estructura de cimentación, otro elemento sería la estructura sismos resistente, otro elemento sería la estructura y los elementos de cubierta, otro elemento significativo aquí sería todo lo que tiene que ver con la mampostería, tabiques y divisiones de los espacios del edificio. Otro elemento importante pueden ser los pisos, ¿cierto? Otro elemento importante, los acabados del edificio. Otro, las instalaciones hidráulicas, las instalaciones sanitarias. Otro elemento serían las instalaciones eléctricas y de voz, datos e imagen. Bueno, así, ¿cierto? Cada elemento, cada cosa de estos que hemos mencionado es un elemento, un componente importante dentro del producto del proyecto, pues, que nos estamos imaginando, es un edificio. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que hemos hecho el primer puntico de esa estructura de desglose de trabajo. O sea, definir o dividir el proyecto en sus partes, componentes que serían entregables, ¿cierto? Que en otros proyectos, pues, se llamarán así. ¿Listos? Si alguien quiere opinar o preguntar o algo, lo puede hacer. Entonces, la primera cosa, hemos dividido el proyecto general del edificio en sus principales capítulos o sus principales componentes, no sé cómo los estén llamando ustedes, pero son esos que hemos mencionado: movimiento de tierra, cimentación, estructura sismorresistente, acabados, etcétera, etcétera. Eso es un edificio en total. Bien, ahora, cada una de estas actividades es necesario subdividir, ¿sí? Digo yo, es necesario, ¿para qué subdividir? Para administrarla mejor, para definir quién las va a ejecutar, para establecer cuánto va a costar, ¿cierto? En qué tiempo se puede hacer, etcétera, ¿no? Entonces, cada una de estas partes se puede subdividir en otras. Consideremos, por ejemplo, la estructura de cimentación de la estructura de cimentación del edificio, ¿cierto? Si nosotros queremos tener una apreciación más cierta de costo, tiempo, calidad, responsable, fecha de iniciación, fecha de terminación, etcétera, etcétera, nosotros vamos a tener que dividir esa estructura de cimentación en unas partes más pequeñas, ¿no? ¿Cuáles son esas partes más pequeñas? Bueno, siempre podemos hacer subdivisiones más detalladas, pero en principio la estructura de cimentación se compone de zapatas, de pedestales y digamos que de vigas de cimentación y de sobrecimientos, por mencionar algunos de los elementos de la cimentación, ¿cierto? Entonces, fíjense, hemos hecho una subdivisión del primer elemento. Hemos hecho una subdivisión de la estructura de cimentación. ¿En qué? En zapatas, viga de cimentación, pedestales y sobrecimientos. ¿De acuerdo?
hasta dónde va usted con ese desglose, con esa subdivisión? ¿Hasta cuándo usted puede definir? Ahorita seguimos con el ejemplo, pero miremos esto. ¿Hasta cuándo usted pueda establecer que las actividades cumplen con esto que está listadito aquí en esta diapositiva? O sea, que están definidas por un evento inicial y uno final, como cuando hacen redes CPM, ¿cierto? ¿No? Entonces, terminamos la excavación, construimos la zapata y, en fin, cuando se termine de construir la zapata se puede hacer el pedestal, en fin, ¿no? Todo eso que ustedes conocen acerca de las redes CPM. Entonces, las actividades tendrían que estar bien definidas en el tiempo, ¿no? Un evento inicial, un evento final. Eh, su estado y su conclusión se miden fácilmente, ¿no? Entonces, la actividad puede ser descrita en términos de resultados tangibles y verificables que permitan hacer evaluaciones de rendimiento. Tercera característica de la actividad que permite desarrollar un estimativo de tiempo y costo. Y cuarta, que puede ser asignada a una unidad administradora específica, eso en términos generales. En la construcción hablamos de un contramaestro responsable de la actividad. Bien, en fin, ¿no? Pero se trata de eso, de que las actividades usted puede ya considerar que están perfectamente establecidas, definidas dentro de la EDT, cuando puede calcular el tiempo de ejecución, cuando puede calcular cuánto es el costo, cuando puede asignar la responsabilidad a una persona o una unidad administrativa, lo que sea, cuando usted puede establecer claramente que, que se cumplió o que falta algo por ejecutar, y cuando puede establecer fácilmente una secuencia dentro de una red, o sea, una secuencia definida por un evento inicial y un evento final. Vuelvo entonces a la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si usted, que empezó a subdividir el edificio, hizo un primer nivel de desglose, o sea, una primera subdivisión que incluyó movimiento de tierras, que incluyó cimientos, que incluyó estructura sismo resistente, que incluyó esto y esto y esto, y después subdividió y entonces dijo, pues el capítulo de estructura de cimentación se puede subdividir en zapatas, vigas de cimentación, pedestales y sobrecimientos. Si usted considera que para su proyecto específico esa subdivisión ya es suficiente para lograr esas 5 cositas que vimos en la siguiente diapositiva, ya ha llegado al final del desglose, pero es posible que dentro de su proyecto todavía no lo logre. ¿Cómo puede ser posible eso? Es muy sencillo. Cuando usted mira los planos de cimentación de su edificio, usted va a encontrar distintos tipos de zapatas, ¿no es cierto? Entonces va a encontrar que tiene zapatas cuadradas, que tiene zapatas rectangulares, que incluso tiene zapatas, lo que llamamos zapatas corridas, cuando tienen muy larga longitud, que tiene unas zapatas que son de borde, en fin, ¿no? O sea, dentro de lo que son las zapatas de una estructura de cimentación, usted va a encontrar diferentes zapatas. ¿Eso qué le indica? Que su nivel de desglose no ha llegado al final. Entonces, el tercer nivel de desglose aquí
sería establecer cada una de los distintos tipos de zapata que usted tiene en su proyecto, en su estructura de cimentación. Y si considera las vigas de cimentación, es posible que también encuentre distintos tipos de viga, dependiendo de cómo defina eso el ingeniero estructural que hace los cálculos, ¿no es cierto? Entonces es posible que en principio usted encuentre viga de cimentación tipo 1, viga de cimentación tipo 2, o que en general el calculista haya definido vigas de cimentación de 15 por 25 o vigas de cimentación de 20 por 35, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces fíjese que siempre es posible pensar que puede haber una subdivisión adicional, ¿cierto? Pero como eso no puede ser eterno, llegará un momento en que ya usted dice, bueno, listo, esto ya está suficientemente desglosado y porque cada una de las actividades cumple con que se le puede asignar un tiempo, que se le puede asignar un costo, que se le puede asignar un responsable, que puede estar perfectamente definido su culminación o la falta de tareas y que puede perfectamente entrar dentro de una secuencia en ejecución porque es posible definirle un evento de iniciación y un evento de terminación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted esté conforme con que eso es posible, pues hasta allí llega el desglose, ¿cierto? Pero si usted dice, no, todavía a esto le falta, pues va a otro nivel de desglose. Hasta cuando ya no sea posible subdividir y ya tengamos pues un listado de lo que nosotros conocemos en la jerga de la construcción, lo que nosotros conocemos como, ¿cómo se llama esto? Como los ítems de construcción, la menor unidad de actividad independiente, no, llamémoslo así, que forma parte de un edificio, de una construcción. ¿Sí? Eh, Tranquilos que hoy estamos hablando de cosas muy generales. En la próxima clase pues nos hacemos una especie de, cogen sus computadorcitos y nos vamos haciendo ahí entre todos una subdivisión de, pues una estructura de desglose para el ejemplo que lo he mencionado hoy aquí oralmente, ¿sí? Podemos ir definiendo cosas. Y si alguien nos aporta un plano, pues mejor. No, entonces, ¿hasta cuándo subdivide usted? Hasta que usted esté conforme con que le puede asignar tiempo, costo y responsable y secuencia a todas las actividades que ha definido. Ok. Esa es la estructura de desglose de trabajo, ¿no? Esta ya la vimos. Y aquí hay un ejemplito. Este ejemplo es un libro, es de un libro que se llama Dirección de Proyectos, las 5 fases de su desarrollo, de Weiss y Wysoki, un par de profesores estadounidenses. Entonces, dentro de ese librito, ellos establecen el proceso de dirección de proyectos o de gerencia de proyectos dentro de 5 fases. Y cuando hablan de la estructura de desglose de trabajo, ponen el ejemplito que vamos a referir aquí enseguida, que es un proyecto que consiste eh, en realizar una conferencia anual de una institución académica, ¿no? Por decir algo, el evento anual de celebración del cumpleaños del programa de ingeniería civil, por decir algo. ¿Cierto? Entonces ellos van a hacer una conferencia y entonces, según lo visto anteriormente,
¿Qué es lo que van a hacer para establecer la estructura de desglose del trabajo? La primera actividad, escoger ese proyecto general, que es la conferencia, y dividirlo en sus componentes. En el caso del ejemplo, lo plantean a través de los objetivos principales. ¿De acuerdo? Pero mírenlo a través de entregables, a través de componentes, o si quieren referidos a los hitos, como quieran imaginarse ustedes el proyecto, que en eso no hay camisas de fuerza ni normas estrictas, aquí es simplemente una guía para que usted organice su trabajo de forma que se le faciliten eh, todas las labores de la administración del proyecto. Entonces, la primera tarea, entonces, o el primer paso, ha sido subdividir en los objetivos principales o en los entregables principales o en los componentes principales. La conferencia, entonces, tiene 3 componentes según este ejemplo. El primero es desarrollar el programa, 1.1, ¿no? Desarrollar el programa. O sea, establecer cómo va a ser el programa, qué se va a hacer, el tema de en fin, todos esos detallitos que ahora los vemos en el desglose. Entonces, el primer nivel de desglose es desarrollar el programa, establecer sede y fecha de la conferencia y diseñar y ejecutar el plan de promoción. Esos son los 3 grandes componentes del proyecto de conferencia. O sea, los 3 entregables o los 3 componentes principales del plan de ese proyecto. Repito, desarrollar el programa. 1.2, establecer sede y fecha de conferencia. 1.3, diseñar el plan de ejecución. Este que ustedes están viendo ahí en la diapositiva es el primer nivel de desglose de este proyecto. Y ahorita enseguida, pues aquí está un segundo nivel de desglose. Miren ustedes que el 1.1, que era desarrollar el programa, quien está haciendo esta definición de la estructura de desglose del trabajo lo considera que se puede dividir en 3 partes a su vez, ¿no? Desarrollar el programa incluiría entonces establecer el tema de la conferencia, ¿no? El tema general y los temas particulares, conseguir los expositores y preparar el material para distribuir. O sea, que el desarrollo del programa de la conferencia se consideraría cumplido cuando estos 3 elementos estén cumplidos. O sea, que tengamos definido el tema general y los temas particulares, tengamos los expositores, oradores o lo que queramos, y que esté el material de estudio para distribuir, ¿cierto? En el segundo componente también consideran que se puede hacer una subdivisión, un segundo nivel de desglose, llamémoslo así. Entonces, el primer nivel de desglose aparecía con establecer fecha y sede de la conferencia, y esto lo va a subdividir en una actividad 1.2.1, que es establecer la fecha, 1.2.2, que es seleccionar y reservar la sede de la conferencia, y 1.2.3, que es confirmar los arreglos, confirmar pues, los contratos para sí, en general los arreglos que se han establecido para poder establecer fecha y sede de la conferencia. El tercer componente principal era diseñar y ejecutar el plan de promoción. Igual, consideran que eso todavía no está definido y que aguanta una subdivisión en 4 puntos. 1.3.1, diseñar e imprimir el folleto de la conferencia. 1.3.2, obtener juegos de rótulos para correo directo, estampillas y cosas de esas.
133, enviar por correo los folletos de las conferencias, y 134, recibir y acusar recibo de las inscripciones, ¿no? Entonces, miren cómo el objetivo principal, o sea, el objetivo general de hacer una conferencia anual, pues, digamos, la correspondiente al 2021, hacer esa conferencia se divide en 3 actividades principales, y cada una de estas 3 actividades principales se divide, la primera en 3 actividades secundarias, la otra en 3 y la otra en 4. O sea, ya tenemos 10 tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y el cumplimiento, pues, del propósito general de la conferencia. ¿Será que con eso ya es suficiente el nivel de desglose? O sea, ¿será que es posible que allí, como está subdividido, ya se pueda definir tiempo, costo, responsable, etcétera? Pues parece que no. Los programadores consideran que este puntico, el cual, el 113, que dice preparar material para distribuir, que todavía no es suficiente, o sea, no tiene la suficiente definición, y entonces lo han subdividido aquí en viene a ser como el tercer nivel de desglose, ¿cierto? Obtener materiales para distribuir por parte de los oradores, las memorias de las conferencias que ellos van a dar, y la segunda labor es tomar esas notas de los oradores y organizarla en un libro que va a ser la memoria de las conferencias, ¿cierto? Entonces, fíjense que ese materiales para distribuir lo subdividieron en 2 actividades, ¿no? Pedirle el material al orador y compilarlo, compendiarlo en un libro de memorias de la conferencia. ¿Estarán ya suficientemente contentos con la subdivisión? Es posible que sí, o es posible que no. Entonces, fíjense que aquí hay una hojita. Bueno, esta hojita posiblemente no se alcance a leer muy bien, pero tranquilos, aprovecho el paréntesis para decirles que de las clases que hacemos, yo les envío algún material para que ustedes puedan tener la referencia de las clases. Y si no tengo el material, pues les daría el dato de dónde conseguir información al respecto. En principio, yo les voy suministrando esa actividad. Espero hacerla esta tarde, y ya le informaré a Ali cuál es la clave para bajarla de Drive, para bajar esto de Drive. Bueno, entonces miren que esta es una hojita de trabajo para saber para saber si el desglose está suficientemente hecho. Aquí, bueno, las cinco cosas que nosotros mencionamos como características de la actividad, aquí las dejaron en 4. Una de ellas está dada, ¿cierto? Entonces, miren ustedes que para cada una de las actividades que se van desglosando, se tiene en la hojita del trabajo el apunte de si cumple o no cumple con las características requeridas, ¿no? ¿Cuáles son esas características requeridas? Uno es la facilidad para la medición del estado de avance de la actividad, o de si llegó a la conclusión. 2, la definición del evento inicial y el evento final. 3,
la facilidad para estimar tiempo y costo. Nosotros teníamos la facilidad para estimar tiempo, 4, la facilidad para estimar costo, y 5, que en este caso es 4, las asignaciones de responsables de las actividades. En fin, esto, insisto, ninguno de estos elementos son camisas de fuerza, simplemente son herramientas que usted puede tomar, utilizarla para sus labores, para sus proyectos, modificarlas, ampliarlas, simplificarlas, en fin, no tienen otro interés, ¿no? Esta es una hojita de trabajo donde usted puede ir chequeando si las características, las 5 o las 4, según usted considere, se cumplen. Entonces, una actividad que ya cumple con todas las actividades, con todas las características, listo, quiere decir, ya no hace falta subdividirla. Pero, por ejemplo, la actividad 1.1.3, que cumple que sí se puede medir el estado, que sí se pueden definir los eventos inicial y final, que sí es fácil, eh, que sí es fácil estimar tiempo y costo, pero que no está suficientemente clara la asignación de responsables. Entonces, esa que dice no, quiere decir hay que hacer otro nivel de desglose para ese, y es lo que hicieron, como vimos en la diapositiva pasada. En el documentico que les envío, pues está esto mismo, un poquito más estructurado, no tan, aquí separé las cosas, ya ustedes lo van a ver juntico. Pero bueno, esto es lo que dice, ¿no? Usted va haciendo su listadito, y donde las características no cumplan, quiere decir que hay que hacer un desglose, un desglose adicional, un nivel de desglose adicional. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Bueno, sobre verificación del alcance, dijimos, ya es el tema de la aceptación por todas las partes interesadas del producto del trabajo, ¿cierto? Los resultados para asegurar que todos fueron completados correcta y satisfactoriamente. Si el proyecto se termina anticipadamente, es el proceso de verificación del alcance. Perdón, si el proyecto se termina anticipadamente, el proceso de verificación del alcance describirá eh, o establecerá el nivel y el grado de terminación. En la práctica de la construcción, de la ingeniería civil, esta verificación del alcance se cumple cuando todas las partes interesadas aceptan que todos los elementos que constituyen el edificio pues están perfectamente completados, que están en perfecto estado de funcionamiento, que no presentan evidencias de, ¿cómo se llama esto?, de deficiencias, etcétera, ¿no? Entonces, cuando todas las partes interesadas están de acuerdo en que el proyecto está bien, pues entonces ahí han verificado que el alcance del proyecto se cumplió. O sea, cuando todas las partes del proyecto están correctamente ejecutadas. Y si el proyecto no termina, pues con la conclusión de todo, establecer el nivel y el grado de terminación que tiene el proyecto. Eso es lo que se llama la verificación del alcance. En la construcción y en los contratos de obra pública normalmente hablamos de la entrega a satisfacción, ¿no? La entrega a satisfacción de las partes. Y el quinto proceso de esto es el control de cambios del alcance. O sea, los elementos de administración de proyectos son susceptibles
de tener modificaciones. Lo importante es que se establezca cómo se tienen que producir esas modificaciones. O sea, por ejemplo, que tiene que haber una documentación que hay que tramitar para, para poder hacer un cambio, ¿sí? Que ese cambio tiene que estar también documentado en cuanto a sistemas de seguimiento y también tiene que estar establecido quién aprueba el cambio, ¿no es cierto? ¿Dónde se aprueba el cambio? En fin, los niveles de aprobación. O sea, el proceso de cambiar cosas normalmente no es un proceso expedito, porque cuando usted cambia algo en un proyecto, cambia algo en un contrato, por ejemplo, ¿sí? Está cambiando condiciones que muchas veces requieren ajustarse. Por decir algo, usted cambia dos columnas por una pantalla estructural y eso va a significar costo, va a significar tiempo y va a significar que eso tiene que ser aprobado por el ingeniero calculista para empezar y por los dueños de la obra y por todas las personas interesadas. O sea, los cambios se pueden hacer, pero requieren trámite. ¿Listo? Eso es lo que se llama. Lo importante de esto es que el trámite para hacer el cambio quede establecido. Cuando usted gerencia proyectos y define el alcance, diga, dentro de la documentación de ese alcance, pues diga que para hacer un cambio dentro del contenido del alcance es necesario enviar el formato tal, decir a quién se tiene que enviar la solicitud para el cambio, quién tiene que aprobar definitivamente el cambio y que tiene que estar establecidos dentro de esa solicitud del cambio cuál es la variación en costo, tiempo y calidad, y en fin, no todas esas cositas que, insisto, sí se pueden hacer, pero no son no son fáciles, no están ahí para que cualquiera cambie las cosas, sino justamente para que sea difícil cambiar cosas. ¿No? Porque la filosofía que tenemos de esto es que a los proyectos, y me refiero también de paso a los contratos de obra pública, etcétera, tienen que estar perfectamente estudiados de tal forma que la ejecución sea muy fácil de hacer, ya que gastemos más tiempo en la planificación y que eso nos permita después eh, gastar menos tiempo y menos recursos y arriesgar menos en la etapa de la ejecución. Bueno, voy a dejar allí. Si creo que varias de estas cosas necesitarían alguna aclaración. Si ustedes tienen preguntas o cosas que sean para aclarar, por favor, tomemos el tiempo ahorita. Utilicemos el tiempo para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias, etcétera, etcétera. ¿Tienen la palabra ustedes entonces, jóvenes? Ingeniero. Sí, señor. ¿Me escucha, profe? ¿Y Laura? Diana Laura. Narváez. Diana, ya, listo. Dígame. Disculpe, de pronto estas diapositivas nos las puede compartir. No, ya les dije, no la diapositiva, no las diapositivas, yo les comparto en Drive las conferencias, por llamarlas de alguna forma. O sea, un documentico mejor estructurados que estas diapositivas donde ustedes tengan la referencia completa de la clase que se dictó. Bueno, profe, gracias. Bueno.
más? ¿Algo más? Profe, yo quería hacer una pregunta sobre algo que leí en la diapositiva. Decía que, que uno puede subdividir los objetivos del proyecto y eso no se debe hacer. O sea, uno, por ejemplo, el objetivo principal del proyecto es terminar la construcción tal. O sea, lo que uno sí subdivide son las actividades, ¿verdad? Pero el objetivo, digamos, lo principal, no. Lo que trata de decir la diapositiva es que usted puede tomar como elemento de desglose lo que más fácil, lo que mejor se adapte a las características del proyecto. ¿No es cierto? En algunos casos, los proyectos están perfectamente estructurados, como por ejemplo en los casos de nuestros edificios, de nuestras construcciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos claramente dentro de unos elementos dentro de eso que, que son perfectamente claros, que no dan lugar a interpretaciones y que seguramente orientan mucho la ejecución de todo, ¿no? Cuando decimos, bueno, hay una estructura de cimentación, una estructura de resistencia sísmica, una estructura de cubierta, esto, instalación de tal cosa, etcétera, etcétera, son como elementos muy claros y muy definidos. En otros proyectos las cosas no son tan estructuradas, permítanme la palabra, sino que vienen más bien en elementos un poco menos concretos, aun cuando con un nivel de concreción suficiente, pero no tanto como en esto. Por ejemplo, habrá algunos proyectos que se completan con la ejecución o con el cumplimiento de objetivos específicos. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos el desglose? Digamos, tomamos cada uno de los objetivos específicos y cada uno de esos objetivos requiere unas tareas, unas actividades para poder cumplirse. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo específico número 1, requiere para su ejecución la actividad 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. ¿Listo? Entonces, no es que el proyecto, no es que el objetivo como tal se vaya a subdividir, sino que el objetivo mismo se toma como elemento de referencia para definir las tareas o las actividades que necesitamos ejecutar para lograrlo. ¿Está claro, Brian? Sí, sí, ingeniero, sí está claro. Claro, ahí torna mejor. Bueno, el ejemplo de la conferencia es como indicador de eso, ¿no? En esa conferencia hay 4 etapas, 4 metas que consideran es necesario cumplir para poder hacer la conferencia, ¿cierto? Una, pues desarrollar el plan de la conferencia, el programa. 2, establecer sede y qué otra cosa, y fecha, ¿no? Y 3, establecer un material o tener un material para entregarle a los asistentes, ¿no? Entonces, eso ellos lo ven desde el punto como de objetivos específicos y que para lograr cada uno de esos objetivos específicos hay unas tareas que hacer. Eso, creo que el ejemplo, cuando tengan la oportunidad de leer ese ejemplito y analizarlo un poco con más detalle, ayuda mucho a entender el cuento de la estructura de desglose. En todo caso, esta herramienta es muy
muy útil, ¿no? O sea, son como de estas herramientas que lo disciplinan a uno bastante, ¿no? Para el tema de la planeación de las cosas, porque muchas veces dejamos muchas cosas al azar, muchas cosas sin concretar, dejamos unas cosas importantes de lado y metemos cosas secundarias, ¿no? En fin, ¿no? La, la, la disciplina que esto nos imprime en la planeación operativa es el elemento que hay que rescatar de esto. ¿Cierto? Todo lo que hay que hacer y solamente lo que hay que hacer para lograr los objetivos de un proyecto. Esa tiene que ser como nuestra consigna, todo lo que hay que hacer y solamente lo que hay que hacer, para no dejar de lado cosas importantes y incluir cosas superfluas o secundarias, ¿no? Utilicen esta herramienta para todos sus proyectos, las tareas de los cursos, la ejecución de los proyectos de diseño que ustedes tienen que hacer en sus materias, ¿cierto? Que los hacen normalmente en grupo, en fin. Eh, Eso como tal es un proyecto y eso como tal admite esta estructura de desglose, ¿no? Ustedes van a poder asignar responsables para cada una de las partes. Ustedes van a poder saber por ejemplo, qué software necesitan para cada una de las partes que tienen que entregar, en fin, ¿no? Fíjense que esto ayuda, esa herramientica de planificación ayuda mucho porque si no nosotros arrancamos a hacer las cosas y en el camino peleamos y nos toca sacar a un compañero porque consideramos que no cumplió, en fin, todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, si lo vemos como un proyecto y si lo vemos como un proyecto que lo podemos planificar y que hay herramientas para esa planificación, pues creo que nos va siempre mejor. ¿Algo más? Bueno, entonces, los que estén interesados en cambiar de grupo, yo voy a hacer la propuesta a la Secretaría Académica de la facultad para que nos dejen el horario de miércoles 11 a 1 y viernes 9 a 11. Vamos a ver cómo nos va, si nos dicen que sí, quedaríamos en eso, si no, yo ya estoy comunicándome a través de Ali de qué respuesta nos dan a este tema. Muchas gracias por su atención y nos veremos el próximo jueves o cuando diga la Secretaría Académica. Que tengan un fin de semana bueno, que descansen y que se cuiden. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Igualmente. Luego, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.